Le tenemos, mira, una de las cosas que me gustó harto la, como la presentación que hacía el Francisco el otro día, la idea era esto como de que la salida al aire nos pille conversando, ¿no? Sí, Y me tiene que ser un gusta, poco así. sí, sí, una cosa, me sigue gustando la idea, me seduce la idea de, sobre todo porque estamos haciendo esta cosa así medio trasnochado aquí. Yo he tenido 2 días súper full de diseño y huevas, ¿cachai? Entonces me gusta mucho esta idea de que como que estas son las conversas de los hueones que vienen, de los maestros, digamos, que vienen de sus propias forjas, talleres, excursiones, ¿cachai? Laboratorios, y nos sentamos a conversar de las reflexiones que cotidianamente van surgiendo en nosotros, ¿cachai? Entonces tiene que ser así como una saludada, como un hola, ¿cómo estáis? Puta, vengo raja, ¿cachai? O como en una lógica, insisto, como de casi como que pondría de fondo, lo habíamos conversado en un minuto, como el sonido de un bar medio medieval o dependiendo del enfoque que queramos darle. Habíamos hablado también del medio oeste, o sea, del lejano oeste, de cyberpunk y cosas por el estilo. Para darle una narrativa distinta a cada uno de los temas, pero sí me gustaría esta especie como de los que han estado trabajando se sientan a hablar de lo que les pasó mientras trabajaban. Eso lo llena de anécdotas, lo llena de reflexiones, de emoción, de frustración personal, pero también de alegrías, ¿cachai? Sí, a Entonces, mí un poco una pregunta de apertura sería como, ¿qué ¿cómo traen, venimos? po, no? Claro, tal Sí, pues, cual, sí. ¿en qué están? ¿Qué han hecho Como en que, el día? ¿Qué han hecho en el día? ¿O qué han hecho? claro, ¿cómo estuvo la jornada? ¿Cómo estuvo qué tan favorables fueron los dados hoy día, weón? Porque yo en lo personal quedé muy flipante con la reunión de ayer y hoy día fue un día también de mucho diseño. ¿Sabes qué me pasó hoy día, weón? Que ayer conocí a 2 personas. eh, una de una ONG que trabaja en investigación, que les comenté, ¿no? En la investigación de las comunidades lúdicas y ciberseguridad en el juego, etcétera, etcétera. Parece fascinante lo que están haciendo, aquí en Conce más encima, bacán. Y con Carolina, que es una representante del gobierno regional, que con ambas personas hoy día de la tarde estuve conversando de lo más amigui por el WhatsApp. Y les mostré a ambas personas lo que he hecho con el tema, particularmente el juego del Mimbo. Y ¿sabes qué? Me doy cuenta de que no me detengo a observar lo que diseño. Me lo voy a presentar así. No me detengo a disfrutar lo que diseño. Como que, listo, siguiente tema, falta esto, que la regla, que la textura del material, que es más grande para que las personas con discapacidad vean. Mil cosas. Pero hoy día mandé estas cuestiones y sentí harto, me gusta la palabra, regocijo de ver lo que la gente decía en el Instagram, de cómo se les veía participando. Eh, a veces temo que transformar el juego en un negocio le quite el alma al juego. Que Claro, dedicarnos... Dime. no, que tenés que poder jugar tú mientras diseñas el juego, pues si no eres como un... eh, facilitas que otros jueguen, pero tú, si tú no juegas cuando creas juegos, es difícil ponerse un Que, poco demasiado, estáis demasiado fuera Mm, del producto. que hay una cuestión también importante a mencionar, porque cuando ustedes dicen juego, piensen en puta, un sistema. No, no, es que piensen en un sistema. Y ¿cómo es así? cierto, uno diseña juegos, diseña sistemas. Ah, sí, pues. Y cuando uno diseña sistemas, tiene que tener un sistema, tiene que tener una estructura, que es como el esqueleto del sistema. ¿Vale? Y ese sistema, evidentemente, le da cuerpo al muñeco, a la marioneta. Pero, así como Pinocho, me refiero al muñeco, por si acaso, Ah, ya, perfecto. Ya. eh, el alma únicamente se encuentra en el despliegue de ese muñeco, ¿no? En su relación con otro, en su vivencia, ¿no?
Y si ese juego no está vivo todavía, bueno, no le podemos pedir más vida de lo que... No le podemos pedir vida, que es un concepto bien amplio, conceptual a algo, si es que no la tiene con otros, ¿no? Si es que no siente con otros, si es que no es intervenido, si no se deja jugar. O sea, descifrando lo que dices, porque sí, creo que lleva una cuestión media vitalista, ¿no? En el sentido de que efectivamente el diseñar un juego, el diseñar un sistema hacer una gamificación es finalmente diseñar un sistema. Y el sistema debe tener una cualidad que le permite existir como sistema, y es ser más simple que el entorno que le rodea. El juego tiene que ser más simple que la vida misma, si no es la vida, y si no hay diferencia entre vida y juego, pues podemos caer en la psicosis, ¿no? Como no saber hacer juicio de realidad. Sintetizar una realidad y representarla. Claro, representarla. O sea, en la doble acepción, ¿no? En el matiz del concepto, representarla, es decir, traerla a la mesa en un formato más asequible, pero también representarla, o sea, hacer una nueva presentación, volver a relacionarme con eso de una perspectiva distinta. Pero igual nos fuimos de 0 a 100 en 2 segundos. Claro, estábamos hablando de cómo juega el que crea un juego, mientras crea ese juego. Yo estaba pensando en una metáfora, no sé si alguno dibuja aquí. Yo pinto a los monos, ¿sirve o no? Yo creo que sí, porque en el fondo tú terminas una... Ah, estás pintando el mono, pero todavía. Está hueveando el hombre. Todavía. Sí. Bueno, cuando pintas un monito de Warhammer, empieza a bajar la luz, empiezas a acercar la figura, cabe casi dentro de tu pupila, crees que te quedó espectacular, pero la prueba de fuego está al día siguiente. Claro. Tú te alejas y lo miras. Y ahí, entonces al final, mientras lo escuchaba, decía, lo ves con su entorno. Ahí, la única manera que un sistema tenga vida es con su entorno al lado. Que en este caso puede ser la gente que lo juega, o tú mismo que lo observas, porque tú lo observas en relación a otros elementos, ves lo bello que es. Pero espérate, mira, es que aquí se tocó un tema interesante, que es un problema de teoría de conjuntos casi, ¿no? Porque si yo soy el creador de un juego, ¿lo puedo jugar? ¿Cachai? Porque de eso se trata un poco. Gonzalo está creando un juego y cuando lo termina pasa a otro. Y dice, chuta, no disfruto de mi creación. Pero es que... ¿no? Lo que pasa es que, al menos en lo que a mí respecta en estos años de juguetero, en este sentido, juguetero como abstracto, digamos, de experiencia, es que yo diseño para otros. A mí me interesa que al otro le guste el juego. Sobre todo cuando son juegos como el que estamos trabajando con el Ministerio de Vivienda, que tiene un objetivo súper específico: promover la participación, aumentar los niveles de democracia, de representatividad en las tomas de decisiones sobre la planificación urbana, etcétera, etcétera, ¿cachai? No tiene por qué gustarme a mí, y de hecho esa es una de las grandes críticas que tengo a los testeadores. Cuando tú le mostráis el juego a alguien y te empiezan con las típicas, sí, es que ¿sabes qué? A mí no me gusta esta temática, la podríais cambiar. Y es como, a ver, mijo, no te estoy preguntando si a ti te gusta como persona. Te estoy preguntando si el juego funciona o no. Es que estos colores no me gustan. Pero entonces la persona no sabe diferenciar, y sobre todo en Chilito Lindo, entre una opinión y una crítica. Es más, me atrevería a decir, una opinión, una crítica y una pataleta. ¿Cachai? Entonces, las personas... Hay un nivel superior, que es el juicio. Claro, pero no echemos en ese... Bueno, sí podemos echar, pero quiero hacer la distinción de que cuando tú le pides a alguien que experimente algo y te lo reporte, claro que me interesa que al jugador le guste, ¿no? O sea, está claro, hay un elemento allí, pero que yo sabré discernir como diseñador qué tan central es el comentario de si las cartas son, no sé, podrían ser colores pasteles, no sé, porque, no sé. Tiene que ver que yo diseño para otro, entonces no siempre disfruto lo que estoy jugando, disfruto el proceso de crear, ¿cachai?
Ahora estoy creando este sistema que te mostraba el otro día para Santiago, para este especie como de sistema gamificado para acompañar a las personas a hacer planificación de futuro, sus vidas, etcétera. Una cosa súper íntima, muy introspectiva. Y gozo cada cosa que hago, aun cuando yo no sé si haría el proceso o no. Porque no estoy invalidándolo o no, sino que en este minuto de mi vida no sé si haría el proceso. Porque yo ya no estoy en momento de decisiones, ¿cachai? Estoy en momento de acciones. Pero aún así, es el acto de disfrutar lo que se está haciendo, de tomar el acto creativo como un juego, más allá de que el producto te vaya a gustar a ti o no, y si lo juegas te guste o no. Pero Es que hay no, una conexión empática ahí también, pues. claro, Como de regalarle algo a alguien. pero no te Como pasa. regalarle una emoción. Sorry, Guillermo. Dale. No, es que justo iba a decir lo mismo que tú, pero de otra manera. Así como no les pasa que cuando están creando algo, ustedes están jugando al mismo tiempo que están creando. Entonces, cuando yo ya libero un juego para otros, yo ya lo jugué 25 o 100 veces, dependiendo de la cantidad de vueltas y tiradas que le dé al juego. Entonces, yo ya disfruté el juego. Ahora quiero ver cómo los otros disfrutan ese momento y aprenden lo que yo también quiero enseñar a través de esa dinámica. Entonces, como que claramente es difícil entretenerse cuando ya viste todo. Y lo que te pasa, Gonzalo, con eso de los testers, claro, pues ellos no se están concentrando como tú y tienen la expectativa de ayudarte a mejorarlo. Por lo tanto, se ponen en el caso como diseñadores de juego. Y generalmente los probamos con gente que más o menos del mismo ambiente. No les pedimos Es así que- como... O sea, no, yo cuando Yo creo que es testeo, Es que en los testeadores con los que se ha relacionado, o que dicen que se ha relacionado Gonzalo, son gente que mira más desde su ego cómo le gustaría que fuese el sistema, sí. más que como jugador simple, llano, llamémoslo así, civil si quieres llamarle, Claro. ciudadano, no sé, igual a todos, por favor. Y que ni siquiera, o sea, en definitiva el hombre parte intentando ser un ítalo pasa al agua, o sea, un crítico, Se te pero cayó no vive la experiencia, pero no va a vivir la experiencia él mismo y decir, ok, Claro, sí. me puede gustar algo o no, pero lo viví, ¿cachai? Y de ahí emite un Ratatouille. juicio, hago un matiz. Ratatouille del juego. Hay que impresionarlo. Hay que sacarlo ahí Claro, de su coraza. ¿Me estás diciendo que tengo ratas en la cabeza? Oye, pero... Que esas ratas inventan mejores juegos. sí, no, qué triste. Bueno, pero ellos son los maestros de la ludotécnica, de Gonzalo. claro, esos son mis maestros. Claro, los verdaderos maestros. Yo creo que hay una cuestión aquí que se va configurando en un picoteo de varias cosas, y es la capacidad de disfrute, el gozo, la diversión que tiene, de alguna manera como fenómeno humano, tiene múltiples no sé, matices, expresiones, formatos, cepas, no sé. Porque claramente el gozo de empezar el desafío de diseñar algo y de romper el lienzo en blanco y empezar a generar algo es distinto a cuando ya estás absolutamente atrapado por el proyecto y es más fácil cada vez imaginarte a las personas, como decía Seba recién, como imaginándotelas, así pasar como del autoerotismo al voyerismo, ¿cachai? Como de estar muy disfrutando tu propio proceso a después ver cómo otros lo están disfrutando. Pero eso no necesariamente tiene que ver con el juego mismo. El juego es una plataforma, o sea, me van a disculpar, pero yo soy, saben ustedes, jugador de juegos de mesa. A mí los videojuegos me son una cosa un poco extraña, digamos extraña en sentido no rara, sino que son poco frecuentes. Me acerco un poquito más al rol porque somos como primo hermanos con los juegos de mesa. Pero la lógica de una partida, por ejemplo, en una mesa, depende tanto de con quién juegues. Qué sé yo, un Spirit Island o una, no sé, estoy viendo acá La Furia Drácula o lo que sea. Depende mucho del otro, entonces a veces ni siquiera se trata del juego mismo. ¿Me explico? El mismo juego, las mismas reglas, los mismos
componentes una noche pueden ser profundamente placenteros y otra noche, como me pasó una vez con el Eldritch Horror, que es un juego de mesa del ambiente Lovecraft y es muy narrativo, que alguien empezó a jugarlo sin leer la narrativa, entonces despojó el sistema de la narrativa, que es un sustento, y me mató el juego, pues lo encontré súper fome, pues. Como que ya, entonces en vez de leer que se abrieron las catacumbas y entonces el olor fétido y pestilente inundó tu nariz y cuando avanzabas en la neblina encontraste una luz, tirada los dados para ver percepción. No, lo que hacía la persona, ¿y a qué te voy a tirar? Dados, pum, y tirar los dados, y no leía nada. Era una especie de sacrilegio, güey. Pero eso me mató la experiencia de juego, siendo el mismo soporte. Es que todos los juegos, como buen rito, exigen un sacrificio. Mira, interesante. Sí, es que está bonito. Está bonito. Pero un sacrificio es como un sacrificio del yo, ¿no? Es un sacrificio del juicio racional, es un sacrificio del juicio de realidad. Probablemente sea una negociación más que un sacrificio, pero en el despliegue total se ve como un sacrificio. Se ve como, oye, yo me entrego a esta realidad. Voy a empezar a imaginar que esto es real. Porque el primer enemigo, o el enemigo más potente de los juegos o de las experiencias lúdicas, son los aguafiestas. Y en este caso, para el ejemplo que tú mencionaste, donde se exigía narrar, relatar, de alguna manera alimentar, ¿no?, la magia narrativa que exigía ese juego en particular que tú mencionas, ahí había un aguafiesta más que otra persona. Sí, po. Y el aguafiesta, al contrario del que se sacrifica, ha perdido todo menos la razón. O sea, él es capaz de ojalá marcar siempre los límites entre lo que es la realidad y decir, oye, esto no tiene sentido, esto está... ¿Para qué jugamos? Y eso no solamente lo dice, lo hace, que es peor. Porque sus prácticas, lo que él hace dentro del juego, rompen con esta magia. Que no está jugando. Eso te iba a decir, está jugando, evitan el sacrificio. Está simulando la simulación. Es una meta simulación, ¿cachai? Entendiendo el juego como una simulación, ¿cierto?, de ciertos procesos, en un ambiente protegido y regulado. El otro hace como que juega, entonces es una simulación de una simulación. Pero no es sumamente racional. En el fondo, es hiperracionalista. Claro, o sea, es que es como decir en un juego de palabras, juega a que juega. Pero yo entiendo que eso no es jugar. Jugar es jugar. ¿Se entiende, no? Entonces, explica eso. Sí, yo quiero que también secundo la solicitud. Si tú simulas que estás jugando, no estás jugando. Estás haciendo como que juegas. Claro. Eso fue lo que acabamos de decir, pero eso invita a la pregunta de ¿qué es jugar? Entonces, ¿a qué se refiere Guillermo con ese sacrificio? ¿Cachai? Estaba pensando incluso como una visión, no sé, casi como la pornografía del juego, ¿no? Como estoy simplemente apretando los botones, haciendo exactamente lo que el papel dice, pero siento que lo que no se está sacrificando, este no sacrificio del yo, finalmente hace que yo simplemente levante el objeto o el juguete y lo muestre, pero para vivirlo tengo que vivirlo anímicamente. El juguete tiene que traspasar un poco la barrera profana de la realidad y entrar a mi imaginario. Eso es lo que esto tiene, Guillermo. Exacto, sí, totalmente. Es que eso exige. Ahora, el juego en su origen tiene esa naturaleza, que es lo más curioso. Y la música tiene ese origen, incluso para llevarnos allá. Pero voy a dar un ejemplo, porque los griegos, antes de inventar el coro, hablaban de lo que era la choreira. ¿Qué es la choreira? La choreira es básicamente un ritual donde toda una tribu canta, baila y hace todo al mismo tiempo, obviamente con un sentido religioso y distinto. Es antes que el coro. El coro exige roles, ¿no? Claro, las voces, soprano, mezzosoprano. Exacto, es antes que el coro. Y en la vida ritualística, y Roger Caillois, antropólogo, lo menciona muy bien. Él habla de que antiguamente el juego, lo ritualístico, llamémoslo así, que él lo centra mucho en eso, también, ¿no?
era muy de imitar, ¿no? Era muy de ponerse máscaras. Él habla de la máscara y el plástico, que es como la naturaleza del juego. Evidentemente en su despliegue, un sacrificio del yo. Cuando empieza a aparecer el yo, el juego se empieza a convertir en competitivo, dice él. Incluso surge también el azar, donde ya hay como un sujeto que juega. ¿Vale? Y está bien y existe. El deporte también tiene un sujeto que juega, ¿no? Tiene sujetos que juegan. No obstante, antes del deporte está toda esta experiencia media de sacrificio. Y puede parecer primitivo, pero es sumamente necesario. Es iniciático. Sí, y igual me gustaría hacer la distinción entre sacrificio y amputación, ¿eh? O sea, porque la amputación es el hecho de perder una parte por tu bien, pero esa parte no vuelve a ti. El ejercicio del sacrificio es tomar algo tuyo y hacerlo sagrado. O sea, no estamos hablando de pérdida acá. Yo creo que es una de las deformaciones que ha tenido la lectura que la cultura tiene acerca de la religiosidad en general. El sacrificio no es la amputación. Yo no es que deje de comer en Semana Santa porque quiero sufrir. No, es porque al abstenerme de ciertas prácticas se me abre la posibilidad de tener acceso a otro tipo de experiencia. ¿Cachai? Exacto. Entonces, es un tipo de sensibilización. Absolutamente. Y es apagar una parte para que el otro esté más visible. Es como Connie y bastón en el ojo, ¿cachai? De repente hay que apagar la luz para ver mejor en la noche, bueno. Entonces, para ver mejor las estrellas. Ay, que me salió que alergiberazo. Pero el juego es un sacrificio del yo, pero hay que entenderlo como que yo entrego cierta parte o cierto funcionamiento, cierto rol, lo apago de alguna manera para que adentro nazcan cosas nuevas, como decía la negra, la Mercedes Sosa, ¿cachai? O sea, como yo hago este ejercicio para que en el juego ocurran cuestiones diferentes a lo habitual. Totalmente. Y estoy dispuesto a ni siquiera planificarlas. No, claro. Es que si se planifica, no sé si se puede. No lo sé, ¿eh? Por eso yo a veces difiero un poco de la idea de que el juego es un rito. Un rito tú sabes cómo inicia y cómo termina, un juego no. No necesariamente, porque en un rito puede morir gente. Y no es malo. Que muera gente. En ese sentido, ya se nos puso fácil. No, pero alto. Muere, me refiero a que... Depende de quién muera, güey. A lo que voy es que, no, pero estoy siendo literal. O sea, antiguamente en los ritos moría gente. Sí, claro, pero... Se hace sacrificio, ¿no? Bueno, y cuando digo muerte, digo que a lo que voy, no digo que en los juegos que dice ya muere gente, tranquilo. A lo que digo es que hay sacrificios que conducen a otros sacrificios. Y que son simbólicos, evidentemente. A lo que voy es que si uno deja el yo ahí dando vueltas, libre, ¿Qué entiendes como el yo? A la entrega de este diseño. ¿Ah? ¿A qué le llaman? ¿Cómo definirías a este yo del que hablamos? Voy a poner una carta de intervención aquí porque esto que están hablando se relaciona harto con el libro de James Hillman de Reimaginar la psicología. Me dolió un poco porque cuando la primera vez que lo leí más inmaduro, él partía hablando mal del arquetipo del héroe, el cual yo básicamente me tomo y me fundo para lo que yo hago, pero hablaba del complejo del héroe en la cultura. Claro. Es decir, cuando el héroe como complejo se toma del yo, es una forma de decir, a propósito de la conversación, como un yo no sacrificado. ¿Y qué es lo que hace? Básicamente, pero es que sí, pero para entender, porque también se usa mucho esa palabra narcisismo, pero en este contexto del juego, de lo que dijo Gonzalo recién, un yo donde está el complejo del héroe instalado, agarra el juego, que ya tiene su propia vida, que esto no lo hemos profundizado, pero cuando alguien crea un juego, lo imagina que va a ser divertido, porque lo está viviendo mientras lo hace, y después lo crea como producto, como juguete, como lo que sea. Y eso está vivo. Y cuando el yo está vivo, maluco. Pero cuando el yo no se deja... Salió con latino. Escúchenme. Cuando el yo no sacrifica este complejo del héroe, él elige cómo jugarlo. Sí, claro. Así que sí, hay una parte que es evidente, pero va a renacer en la medida en que lo juegue, en que se entregue mortuoriamente. Yo me abandono, me sacrifico en el sentido de no estoy yo jugando, lo voy a morir y voy a entrar al juego.
Y desde ahí me voy a poder transformar, pero si el complejo del héroe está ahí muy firme, voy a elegir yo cómo jugarlo y voy a hacerlo como yo quiero, como un tirano. Y voy a reinventarlo sin haberle dado vida. Bueno, en el mundo de los juegos de mesa, no sé si en Noche Arte Oscura ocurre, pero en los juegos colaborativos tenemos el fenómeno del alpha player, ¿sí? Del loco que estamos 3, 4, 5 jugando un juego colaborativo, que es un rescate, y es el mismo Eldritch Horror, y de repente llega uno, no, pero tú muévete para allá, no, pero tú haz esto, y te empieza a tomar las fichas, y al final tú lo que hay mirando con una cara de que ese otro aguafiesta, como que su yo es tan amplio que ha expulsado al mío, pues. Claro. Y empieza Totalmente a jugar por todos. No, y empieza Qué a jugar fome, por todo. Pero eso ocurre, es interesante este tipo de temas, porque lo que uno hace al sacrificar el yo al sistema psíquico, al sistema que piensa y que se mueve pensando, En patrones relativamente habituales. y claro, porque Claro, lo que porque conoce, no es que... sí, lo digo, ¿sabes por qué? Disculpa, pequeño paréntesis. Porque claro, cuando la gente escucha eso, como que de pronto, en general, cuando yo lo hablo en las capacitaciones, como que dice, pero es que mi cabeza no deja de funcionar. Claro, lo que te estoy pidiendo es que no funcione de manera habitual, porque no queremos un tipo ahí Vegetal. escupido en un asiento, babeando para el lado. No, pues si tu sistema nervioso tiene que seguir funcionando. El tema es que no siga los carriles habituales. y es que ahí está el tema, porque se abre porque solo ahí va a encontrar algo, y ese algo, ese tesoro, Dime. Perdón. ese gran tesoro que está y que se encuentra en las profundidades del juego, independiente de cómo se despliegue, si se golpean, si se tratan mal o si se tratan bien, que eso también hay que discutirlo, pero eso también es parte del juego. Sí. Pero ese gran tesoro es la experiencia. Pero es la experiencia que de alguna manera el diseñador puso ahí, o trató de transferir ahí. Por eso quizás, volviendo un poco al inicio de la conversación, de cómo lo plantea Gonzalo, que él se siente como que se entretuvo haciéndolo, pero cuando lo ve en otros, no se siente como despojado de su creación. Como el padre que ve a su hijo andar. Pero quiero hacer como la del nido aclaración. vacío, ¿o no? ¡Ay, hijo mío! Ay, no toquemos el tema porque ya tengo uno de 15, loco, ya estoy zapateando, el nido vacío me está zapateando ya. Pero el tema es que no es que yo vea el juego y no me conecte, es que me di cuenta que no me detengo a observar lo que está ocurriendo. No es que al detenerme no sienta nada, no, es que paso de largo, ¿viste? De pronto por una especie de síndrome del impostor, que yo digo, ay, si es que este juego igual no es tan bueno, entonces a lo mejor me retiro porque no quiero escuchar cuando la gente lo critique, toda esa parte de media gilada que uno tiene todavía dentro. Pero por otro lado es como estar muy atento al detalle, como a lo técnico, y esa vida de la que estamos hablando, que me parece súper interesante el concepto, y si me permiten lo quiero apuntar en otro lado, es que el sistema esté vivo, ¿cachai? O sea, lo digo porque hay muchas veces que la gente habla, y esto ya me toca más directamente en el tema de la gamificación, mucha gente habla de que no, si la clase está gamificada, no, si es que la charla está gamificada, y es porque pescaron un par de elementos, los tiraron encima como dardos sobre una diana, y donde llegó, ¿cachai? Pero tú vives tú te entregas esa experiencia y no pasa nada, así es como chupar un clavo, así la cuestión, no es que sea fome, es que no tiene vida. Puede ser que la actividad que la persona preparó estuvo muy bien, pero no estuvo pensada para generarme una experiencia. ¿Cachai? Como que en la actualidad la gamificación es como para hacer las cosas más entretenidas. Y no, yo no vengo acá a entretenerme, señor. O sea, si yo vengo a una charla, vengo a una capacitación, vengo a generar aprendizaje. Si vas a usar el juego, que no sea para entretenerme, porque estoy entretenido. Usa el juego para que las cuestiones me entren más profundamente hasta la médula de las neuronas, ¿cachai? Es que utiliza el juego como tiene que tener alma. Y cuando tiene que tener alma, y ahí y para que algo sea vivo, y eso lo dice Humberto Maturana, tiene que tener autopoiesis. Sí, pues. ¿Y qué significa autopoiesis? En biología, para que se entienda, es que la propia vida se puede autogenerar. Sí, cuando los pollitos andan en auto. Sí, cosas que se pueden autogenerar. Pero en el juego, yo prefiero un concepto que lo estoy trabajando, no, lo pueden usar si quieren, que es ludopoiesis.
¿Qué significa eso? Que dentro del juego tú puedas tener espacio para poder crear, interactuar, tener libertad para moverte, tener libertad para sugerir, tener libertad para crear una jugada, y eso lo encuentras en todos los juegos exitosos, desde el ajedrez, que puede parecer muy estructurado, pasando por el Go, que es un poco más complejo, y llegando a los juegos complejos de mesa, a los videojuegos. Pero todos los juegos tienen que tener esa capacidad como de poder crear dentro de él. Eso es lo que le da vida, si en definitiva lo que el juego no tiene vida per se, tiene vida gracias a las personas que están dentro de él. Y ahí me parece súper interesante, porque uno dice, no, pues si es un juego nomás, pero yo conozco en algún minuto rocé el mundo del Go aquí en Concepción, que el Pablo Sáez, que es un gran maestro de Go, es un tipo maravilloso, generoso con su conocimiento, y estuvo sosteniendo ciertos espacios, pero llegaban muchos ajedrecistas, y ¿sabes qué? Al ajedrecista habitualmente le cuesta un mundo jugar Go, porque el Go es pura opción abierta, para de repente, por si no conocen, este Go es este juego de 18 por 18 intersecciones, en donde las personas van poniendo piedras blancas y negras, y que viene tradicionalmente del Japón. Pero los ajedrecistas, su mente se ha adecuado al juego. Hay un elemento simbiótico, y ahí el concepto de sacrificio sí toma un nuevo matiz. De repente sí estoy sacrificando ciertas habilidades de mi vida para volverme bueno en este juego, pero si salto a un juego diferente, no necesariamente voy a ser bueno para jugar, solamente soy bueno para este juego. A ver, en la experiencia que estabas comentando tú, Gonzalo, creo que el factor grupo o el factor comunidad o mucha gente cambia la ecuación. O sea, mientras decía y eso, pensaba, uno y el videojuego, por ejemplo, es una cosa íntima, ¿cierto? Como autoerótica, como decía ya antes. Dejen de pelear en videojuego, ya probaron. No es pelambre, es como si estoy yo con el juego, no hay nadie que me distraiga, o sea, es mi cerebro dentro de sí mismo con el juego. Pero en conjunto, o sea, con harta gente, tienes como el juego diseñado, ¿cierto? Que se supone que tiene que tener alma y todo lo que hemos dicho aquí, pero ese juego lo va a replicar una persona, un guía. Y después de eso, ese guía va a tener que guiarlo a otras personas, y esas personas también tienen que tener una actitud, o sea, hay más de un alma, quiero decir. Sí, claro. O sea, sí, el juego puede estar bien hecho, se cacha, ¿no? El juego puede estar muy bien hecho, y al final es como un juego del teléfono, ¿no? El guía lo interpreta de una manera y después los jugadores tienen otra actitud y son muchos. O sea, creo que requiere más capacidades de asimilar el juego como guía y después liderar al equipo para que esté en la misma sintonía del juego y no lo juegue como apretando botones, ¿no? Hay un tema interesante que tú mencionas, y quiero mencionar el videojuego porque lo han pelado demasiado. No, mentira. El tema es que yo quiero mencionar es que el juego tiene también capacidad de hacer cultura. El videojuego también tiene capacidad de hacer cultura. Piensa tú que la historia de los videojuegos se ve muy bien, ¿vale? Cuando los primeros videojuegos fueron los arcades, ¿no? Los flippers, que le llamamos acá en Chile. Está mal dicho porque los flippers se le decía generalmente los pinballs, pero de ahí viene todo en realidad. Algunos dicen que los videojuegos surgen de los flippers. Y la gente se juntaba, ¿no? A pesar de que era una máquina, y a pesar de que el juego era tan sencillo como recolectar pelotitas y comérselas como Pac-Man, ¿no? O matar marcianos, como se llama incluso mata marcianos, unos juegos como Space Invaders, ¿no? Pero la gente se juntaba a ver quién era el que sacaba el puntaje más alto, y el que jugó conseguía el puntaje más alto era un showman, ¿no? Era lindo todos eso. lo miraban, sí. En Estados Unidos eso se dio muy fuerte, pero eso es otra historia. Pero ¿qué quiero llegar con todo eso? Ese sistema que tuviste estaba ya interactuando con un, si quieres, Australopithecus artificial, que en este caso era el arcade. Hay una interacción con algo que es esa cosa que ahora conversa con nosotros, ¿no? Que es la inteligencia artificial. Entonces, después vienen los videojuegos un poco más narrativos, con un poco más de historia, que le fueron copiando ideas al juego de rol, ¿no? Sí, claro. Y después tenemos ya juegos mundo abierto terriblemente sin historia, donde los niños casi ni siquiera les interesa esto, que es lo que es Minecraft. Entonces, y Roblox. Entonces, la IA, que es un tema muy contingente,
también es un ser vivo. En el sentido no puro de la palabra, pero se le asemeja. Y cuando uno juega un videojuego, sea cual sea, ahora yo recién estaba jugando Pokémon Platino, que es Pokémon, para que lo que entiendan, es un juego de RPG donde básicamente tú coleccionas Pokémon y peleas y hay un montón de dinámicas interesantes ahí. Y si efectivamente yo estoy interactuando con muchas inteligencias artificiales, desde los personajes que me conversan hasta los mismos Pokémon que yo manejo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De que uno igual interactúa con cosas más o menos vivas, ya debería incluso replantearse lo que es vivo, pero quiero decir de que estas interacciones que tú ves en los juegos de mesa, con los amigos tomándose cerveza y todo, toda la casa de la espada, también tú la vives con cosas digitales, ¿no? Con fenómenos digitales como los videojuegos. Entonces hay interacciones igual, incluso hay comunidad. De hecho, ¿por qué crees que hay tantos influencers hablando del juego o pasándose los juegos 1000 veces para compartir su experiencia? Tú ves Walt, que es un concepto muy utilizado en los videojuegos, donde ves un gallo jugando 5 horas un juego, y mientras todos lo ven y comentan mientras lo juegan. Entonces, no está solamente supeditado a los análogos, señores. Hay algo ahí de que la vida se comparte y que la vida, ojalá, se haga su camino, ¿no? Como decía Jurassic Park, ¿no? se haga mismo su propio camino, se desborde. El maldito hijo de perra lo logró. Sí, yo creo que lo digital es una es un desafío no resuelto todavía, ¿no? O sea, creo que como sistemas vivos y como sistemas sociales, como sistemas individuales, todavía esto es algo que orbita, rasga, penetra ligeramente algunos aspectos de nuestra vida, pero todavía sigue generando una especie de rechazo al implante, ¿cachai? O sea, como todavía hay temor, todavía hay un asombro que algunos parecen disfrutarlo, pero finalmente igual el asombro es una versión bastante más diluida del miedo, finalmente, una situación de alerta ante algo inesperado que no sé si va a ser bueno o malo, ¿cachai? Todo esto es muy taumatúrgico. El griego taumatos significaba algo asombroso, ¿no? Cuando tú lees el Antiguo Testamento en griego, el concepto, ¿no? O sea, el Nuevo Testamento, el concepto no es milagro, es taumatos, ¿cachai? Es algo asombroso, una cuestión increíble de ver, ¿ya? Creo que lo digital tiene un elemento taumatológico todavía. Tiene una cosa indigerible. Creo que no tenemos todavía las enzimas para poder digerir adecuadamente una experiencia digital. Y eso no lo digo yo, las investigaciones han ido mostrando cómo los sistemas, sobre todo de los niños más pequeños, se ve modificado ante la experiencia de una excesiva exposición a los videojuegos, más no así cuando los niños juegan. O sea, lo que más le puede pasar a un niño que jugó toda la tarde fútbol en la cancha fue que se peló las rodillas, ¿cachai? Pero es una experiencia que el cuerpo adopta. Claro. ¿Cachai? Entonces, creo que eso también es un punto que en algún momento podríamos llegar a tocar, ¿no? O sea, el tema de que finalmente la realidad aumentada, la inteligencia artificial, la computación cuántica va a generar. O sea, si ya el metaverso era posible con esto, junto con la computación cuántica y el análisis, no sé, milésima segundo de una cantidad ingente de datos, puede llegar a generar realidades paralelas, ¿no? Y eso es algo que tenemos que ir observando también. Es una entropía que genera incluso la propia imaginación, pero acelerada por evidentemente la tecnología. Es como un desborde de la imaginación. Sí. Ahí me gustaría intervenir ahí con eso, porque efectivamente ahí, en esta época, digamos, la época de los tecnopadres, ¿no? Donde la religión, digamos, tiene menos peso, digamos, que antes, y que la tecnología y el comercio, a mi gusto, encuentran una posición bien casi religiosa, un poco para hacerle contrapeso a eso, ¿no? A mí me pasa que en la experiencia de los juegos de rol, por ejemplo, se vende mucho accesorio, mucho mapa, mucha miniatura, Sí. La fascinación con los dados y todos estos elementos como colorinche, pero son accesorios. Y al final esta estimulación como a los sentidos, o al menos a los sentidos físicos, no sé, no soy tan experto, pero versus la imaginación.
lo que ocurre en la imaginación, al menos en el juego de rol, es el protagonista indiscutido. Me pasa a veces que este boom de lo tecnológico, de este taumatos que decías tú, como este asombro visual que genera esta sensación tan de fascinación y de ciervo contra los focos, ¿no? Pero yo creo que eso a la larga uno ¿cómo se dice? Se acostumbra, ¿no? Como al principio, no sé, sale el Nintendo 64 y uno decía, oh, increíble. La forma en que yo lo recuerdo versus lo que veo hoy día es totalmente distinto. Al principio era increíble y después, oye, esto es casi Minecraft. Y la industria tecnológica ha tratado como de meterle cada vez más gráficos, cada vez más frame per second, y mira cómo se ve, y es como, ya, pero el juego, ¿cuál es el juego? Y al final hay mucha crítica de estos juegos AAA porque no tienen una buena historia, no tienen como lo que en el juego de rol se entendería que es lo más importante, que es como... Amigo mío, deja tu suerte al cielo. A propósito del sacrificio, ¿sabes? Deja tu suerte al cielo. Nintendo. Nintendo. Es la representación digital, si querés, de lo que tú estás diciendo. Ellos siempre van en contra del proceso, siempre tratan de ir en contra del proceso. Ahora, tú me puedes decir, sí, es que siempre tratan de ir en contra de lo que está diciendo Nicolás. Porque, efectivamente, Nico, hay una industria, en este caso está Sony con Xbox y todo lo que significa Microsoft, perdón, Sony, y tienes a Microsoft con todo lo que es Xbox y todo eso, Sony PlayStation por ese caso, Microsoft Xbox, y tienes evidentemente también la propia producción AAA de Steam y todos los juegos que se generan ahí, que muchas veces tú efectivamente encuentras ese realismo, ese hiperrealismo donde los juegos se están puro matándose. Y toda esa crítica que se le hace desde los años 90 a los videojuegos, que como si son tan violentos, como que son tan rápidos, que no desarrollan la imaginación, bla bla bla. Está ahí en la industria anglo, ¿vale? Sin embargo, Nintendo, con esta filosofía que a todo esto sintetiza lo que estamos conversando, trata de llevarte a ese camino. Ahora tú me puedes decir que no, en realidad yo me gustan los videojuegos y chavo con Nintendo, me da lo mismo Nintendo aunque lo está haciendo. Pero si uno analiza desde adentro, trata de hacer, ¿vale? De hecho, ellos se consiguen más como una empresa de juguetes que como una empresa de videojuegos contemporáneos y ultra realistas. Y sí, es cierto, compran franquicias que son más o menos famosas como Mortal Kombat, que sí, de matarse, todo eso. Pero la Nintendo como marca, como industria, como marca, como empresa, ¿ya? Tiene un sello editorial que se le ha tratado conservador, de fascista, de poco realista, de retrógrado, porque los gráficos no son tan desarrollados como los que tienen las demás consolas o plataformas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tienes tú un matiz. Puede no gustarte, pero si los comparas con las demás industrias, hay un matiz, hay una diferencia, hay un acento ahí. Lo digo como, no te iba a decir como experto, porque suena muy narciso, pero como alguien que se ha metido en el tema, entonces hay de todo. Y también otro universo posible, Nico, y también algo demás, que se explora mucho y que trata de hacer eso mismo que Nico tú defiendes, y que yo también estoy de acuerdo contigo, que me encanta eso, de la imaginación y un juego un poquito más experiencial y más imaginativo. La industria indie trata a veces de seguir aquello, ¿sí? De ser un poquito más de juego de autor, de entregar una experiencia, a pesar de sus pocos recursos o pocas limitaciones, trata igual de entregarte juegos con mensajes, etcétera, como quieras llamarlo, ¿sí? Juegos transformacionales, como nos gusta llamarlo a nosotros, ¿sí? Pero hay matices, ¿sí? Y creo que a propósito también, ¿te acuerdas, Nico y Gonzalo y Sebastián, lo que conversamos ayer en una conversación nada que ver con esto? De que ciertos grupos, ¿no? de ciertos lugares, todavía no vamos a mencionar nada, de acá de Chile, que están muy ligados con el tema de los videojuegos, nos están escuchando, nos están empezando a escuchar. Y es porque también la industria de los videojuegos está sufriendo esta saturación de lo que tú mencionas, Nico, de esto, y lo que también de alguna manera mencionó Gonzalo, esta saturación de hiperrealismo, de una digitalización demasiado acelerada, un ritmo demasiado acelerado, y no le está dando pie
al sacrificio, sino al contrario, al hiperdesarrollo del yo en los juegos y del, como decían, el alpha gamer, ¿no? Yo creo que todavía hay una batalla ahí por dar. Creo que en parte estamos tratando de darla a nosotros también. Y es más que nada vértigo, encuentro yo. O sea, tener una experiencia visual, una experiencia dinámica, que te haga sentir como eso que el mismo rubro te vende, ¿no? El caballero, el guerrero, la magia, pero la cuestión es como ya, y ahora que soy el mago más fuerte, como, ¿para qué? ¿Para qué lo juego? O sea, ¿para qué soy este mago dentro del mismo juego? Bueno, ¿Para qué soy este que... es lo que le pasó a Yukai Chou. No sé si leyeron el libro de Lactálisis. Yukai Chou habla ahí que él era fanático de Diablo, ¿no? De Diablo era el videojuego. Y que gastó miles de horas en ese juego y cientos de dólares. Y de repente, con el tiempo del grupo de amigos, fue el único que se quedó allí. Y de repente se da cuenta de eso. En algún minuto la burbuja explota, ¿cachai? Y es por eso lo peligroso que es a veces confundir esto. O sea, de que el juego intente tan desesperadamente, o el entretenimiento en general, compita con suplantar la realidad. Porque uno no es sostenible en el tiempo, puede durar, pero en algún minuto la burbuja se revienta. Y la persona sale de esa burbuja y hasta el aire que respira le parece raro. ¿Ya? Y por otro lado, porque es necesario, y lo veíamos hace un rato, conversamos, esta alteridad entre el juego y la realidad. Yo salto a la realidad, o sea, salto al juego para tomar distancia de la realidad y viendo desde lejos lo que ocurre, poder volver a la realidad habiéndome despejado un rato, ¿no? El otro día vino un arquitecto al proyecto en el que trabajo y estuvimos jugando un par de juegos en la noche y él no es muy ávido, no es muy afín a los juegos, y al otro día me decía, ¿sabes qué? Después de haber jugamos juegos medios cabezones, me sentí fresco el otro día, decía él, como con ganas de volver a trabajar. Pero esa alteridad también ocurre que en algún minuto te aburres del juego y quieres volver a la realidad porque el juego ya te ha desensibilizado. Entonces, esa obsesión del simulacionismo, de como que el juego debe parecerse a la realidad, inmiscuirse en la realidad, penetrar a la realidad, sigue siendo una obsesión que no sé qué efectos busca, porque eventualmente la persona despierta, se sacude el sistema de juego de gamificación en el que estuvo inmerso y vuelve a respirar el aire que necesita. Vuelve con la gente que ama, vuelve con los problemas que extraña, porque todos tenemos problemas que nos gustaría no tenerlo y cuando lo tenemos igual como que uno nos echa de menos, como que le damos un poco de sentido a la vida. Incluso me acuerdo de Matrix, ¿no? Cuando decían que habían perdido camadas enteras de humanos porque les habían programado este universo tan ideal y que tuvieron que finalmente hacer el mundo como en los 2000 para que la gente tuviera estos problemas y se sintiera con algún tipo de propósito. Y creo que ahí es donde el juego siempre va a tener una falencia, digamos, ¿no? El juego no tiene un propósito trascendente. Puede conectarnos con un propósito, pero el juego no tiene un propósito trascendente. Eventualmente vuelve a la vida. Depende de las ventanas que tú le pongas. Una vez conversamos, sí. Gonzalo, Sí, las ventanas. También, pero la ventana sigue siendo volver a mirar la realidad, porque es la realidad la que tiene trascendencia. Por eso no todo tiene que terminar en el juego, sino que tiene que empezar ahí. Por eso la iteración, pero terminar en la realidad. Realidad, ¿sí? Cuando tomas distancia de una cosa puedes definir mejor la otra. Claro. Tiene un punto de referencia y no eres. No te mezclas con eso. ¿Soy yo? Oigan, maestro. Dale. La conversa está increíble y de hecho por eso tampoco he querido variar mucho, pero se me están yendo hacia mundos paralelos y de alguna manera, pucha, para mí, sobre todo, me gustaría que pudiésemos como ahondar y cerrar el circulito de qué es el juego en sí mismo, porque ustedes están hablando desde el mundo de los videojuegos, el rol, el juego de mesa, pero pasa que cuando las personas normales que comparten el mundo y que de repente juegan algo,
no tienen esta profundidad de conversación y simplemente juegan para distraerse o juegan para algo. Entonces, estamos llevándolo hacia como el lado más del creador, pero también se nos da vuelta esto del usuario. Y este usuario que de repente en esta conversación ustedes estaban hablando, y no, de verdad no los quise molestar, pero les quería hacer una pregunta, porque en nuestro tiempo, el juego más vistoso y el juego que todos yo creo que jugamos durante mucho rato era el Monopoly o la Gran Capital o como la versión que quieras, sí, Gonzalo. Todo lo que Perdona, es que me da cara, güey. obvio, y yo lo sé, pero también hay que bajarlo un poco, porque si tú te fijas cuáles son los juegos más vendidos de mesa y todo lo que tú puedas decir, guácala, está. Y de hecho hay una pregunta que yo les quería hacer en base a eso, que también tiene que ver con lo que ustedes decían. ¿Qué es lo que pasa cuando este Monopoly o este juego que se hacía, no sé si les pasó, a mí me pasó y todo el mundo que conocía lo tenía, este pequeño problema? Nadie se leyó el manual de jugar la Gran Capital y jugábamos. Y teníamos las reglas de la casa. Y me pasaba muchas veces que era como, no, es que en mi casa se juega de esta manera. No, en la otra, ya, y adaptábamos y nos conversábamos rápidamente las reglas y nos adaptábamos a las cosas. Y era un juego que podía durar hasta las 5, 7, 8 horas, cuando el juego no estaba diseñado para eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con respecto a toda su conversación, pero cuando la llevamos a la realidad? ¿Se entiende hacia dónde quiero ir? Porque también quiero yo quiero entender cuál es su conceptualización del juego para poder llegar a crear algo. Yo tengo la mía y yo me baso mucho en lo que les acabo de decir. Yo creo que hay que simplificar una situación en particular para que la persona tenga una experiencia significativa y se pueda llevar un momento agradable, un aprendizaje y una distracción para poder seguir. Pero en su conversación como que de repente, claro, están los mundos digitales, está el mundo del rol, que todo se está fusionando, pero eso está pasando hoy día, pero desde nuestras mentes que vienen de la conceptualización base de un guácala juego de mesa que no voy a volver a nombrar para que no hagan dudas. Gracias, sí, pues, almorcé recién. ¿Te entiendes? Pero es que para mí es como para mí cuando, mira, voy a ponerme en la situación de Gonzalo con respecto a los videojuegos y voy a responder a tu pregunta porque eso es lo que hago. Es como cuando me dicen Minecraft, pues a mí también me hace guacala. Y el videojuego más vendido actualmente, es lo mismo. Pero bueno, yéndonos un poquito más a la pregunta. Voy a partir conceptual, pero lo voy a bajar, así que no temas. Yo siempre Pónganse cómodos, chiquillos. Pónganse cómodos. No temáis. Agarren no temáis miedo. Agarren la luz. Escucharlo a él. Agarren la luz. Ya, pero yo siempre he dicho que el juego es una el juego es una oportunidad de validación existencial. ¿Qué significa eso? Para bajarlo, es que básicamente uno cuando busca jugar, uno busca sentirse validar de una manera un método. Uno lo que se lleva en un juego es un método, ¿no? Un método para interpretar o un método para hacer algo. Por ejemplo, si yo estoy jugando o yo deseo jugar en este momento Mario Kart, para que todos conozcan, como un juego que no requiere mucha definición. Que es tu juego favorito, coméntalo, asúmelo. Confiésalo. Tranquilo. Bueno, estaba diciendo, que me gusta jugar Mario Kart por una cuestión de jugarlo, sentir el vértigo, la velocidad, todo eso. Pero, ¿qué me llevo yo de ahí? ¿Qué saco yo de ahí? Si es una cuestión que yo nunca voy a evidenciar. De hecho, mira, para serles bien sincero, ni siquiera tengo licencia a conducir. Entonces cuando juego Mario Kart... Eso explica mucho. Puede ser que es jugar algo que no sé hacer. Entonces, ¿qué me llevo de ahí? Me llevo una experiencia como esa. Me llevo una rica victoria, no sé, o adquirir un buen puesto. Me llevo sentir que puedo lograr algo, ¿cachai? En un espacio que en este caso es virtual. Me llevo logros, ¿no? Por eso yo hablo de validación existencial, porque de alguna manera uno se lleva logros dentro del juego. Logros que pueden ser aprendizajes nuevos, que pueden ser
haber ganado cuántas carreras, puede ser cuantitativo y cualitativo. O sea, estamos claros que los logros tienen esas dos características. Y cuando me voy, cuando pago la consola y dejo de jugar, claro, efectivamente, probablemente voy a seguir durmiendo, voy a hacer algo con alguien más, voy a vivir mi realidad, ¿no? Que no es necesariamente la de un chofer de Mario Kart. Y me quedo con la sensación de que viví una experiencia agradable. Y arrendé una emoción, además sentí un montón de sensaciones agradables. Entonces, eso en principio, eso es bien originario, bien básico. Y esa sería en realidad mi respuesta, ¿cachai? Como que uno se lleva logros, se lleva cosas que recordar, buenos recuerdos y buenas cosas. Sí. Eso es como base, ¿no? Ahora si hay un diseñador por detrás que quiere que tenga un objetivo más serio, bueno, me meto a un juego que tenga ese horizonte, ¿no? Que tenga que ser un juego RPG donde hay una historia tremenda, que salvar al mundo, etcétera. Y efectivamente ahí me llevo otros logros y me llevo otro tipo de objetivos logrados, ¿no? Y después sigo mi realidad y siento que de alguna manera hice algo bueno en mi día. Puede llamarse productivo, quizá no, pero es algo que sentí que logré, ¿no? Lo resumo para que sigan hablando de esto. Es que ahí la pregunta clave es: ¿el juego tiene que ser productivo? No. O sea, otro concepto, pero trata de representar lo productivo, trata de representarlo de otra manera, con otro lenguaje. Pero no es productivo, como lo decía el Huasinga, como no es productivo porque cuando tú cierras la caja no quedó nada, no quedó el jarrón hecho, ni el pantalón bordado, ni nada, ¿cachai? En ese sentido no es productivo, en el sentido de generar productos, ¿ya? Sin embargo, sí produce cosas, produce experiencias, que en el caso de Guille, tiene que ver con la posibilidad de experimentar cosas que en mi vida habitual no tengo. Me parece bien que alguien pueda disfrutar manejar sin tener un auto, porque espero que alguien que disfrute de salir con un shooter no tenga en su cotidianidad salir a dispararle a la gente. O sea, la idea del juego es hacer aquello que habitualmente no tengo la posibilidad de hacer. Y yo creo que en ese momento no solamente hay un proceso de validación existencial, no solamente es una oportunidad para probarme a mí mismo que soy capaz de hacer esto, sino que a mi juicio tiene una posibilidad y es el elemento recreacional, que lo hemos conversado otras veces, la capacidad que tiene el juego de provocarte esa posibilidad de volver a crearte, de ser alguien más, de crear una especie de purga de ti. Este concepto del avatar de los videojuegos o de los personajes que uno elige de repente en los juegos de mesa, o más aún cuando en el juego de rol uno construye su propio personaje, está haciendo un ejercicio de purga, ¿no? Estoy eligiendo cuáles son los elementos con los que me voy a quedar y cuáles voy a dejar a un lado de la persona que soy. Y es más, cuáles que no tengo le voy a agregar a este personaje para poder vivir esas experiencias que habitualmente no vivo. Entonces, el ejercicio de validación existencial también da la oportunidad para recrearse. No solamente estoy validando quién soy, estoy dándome la oportunidad de ser alguien distinto también. Y creo que en mi caso, que tiene que ver una cuestión histórica de que pasé mucho tiempo hospitalizado cuando era un niño, cabro chico, estoy hablando entre los 3 y los 6 años, como que pasé más tiempo en el hospital que en mi casa, aislado, en un hospital de Punta Arenas, con una carpa así de plástico, porque como era asmático, tenían que ponerme oxígeno, entonces pasaba mucho tiempo aislado. Ustedes comprenderán que ni tele veía, porque lo único que se veía al otro lado de la pantalla del otro lado con este plástico era un montón de manchas nomás. Entonces la imaginación para mí se volvió fundamental para poder subsistir, inventar mi historia. Y ahora mirar que mi casa, bueno, yo no tengo un problema, pero en mi casa hay como, no sé, casi 400 juegos de mesa. Y de repente yo me paro y dialogo con ellos, así como, oye, Spirit Island te echo de menos, porque extraño lo que eso me permite, ¿ya? El juego, como característica transversal, es una oportunidad de validación existencial. Y así, digámoslo como filogenéticamente, como que la especie, juegos, te permite eso. Pero cada juego te otorga una experiencia diferente. Por eso tenemos a un Nico que es fan de los juegos de rol, y en su libro habla de cómo los juegos de rol cambiaron su infancia y cómo su historia quedó íntimamente imbricado con eso. El Guille nos habla lo mismo, y en mi caso también, o sea, los juegos de mesa formó parte fundamental de cuando se constituyó mi núcleo familiar de ahora, mi señora, mis hijos.
Entonces, además tiene un rol socioemocional todo esto, ¿no? Por lo tanto, el juego es una oportunidad de validación existencial y una oportunidad de recreación. En esa línea, aunque no sea productivo, genera mucho valor, Sí, claro. alterando al que lo juega. Pensando también decirlo, parece de perogrullo, pero no. Y para la audiencia, yo lo diría, lo estaba pensando como el juego como una ventana, como una puerta a un espacio, como a la experiencia de lo inconsciente, pero no solo lo inconsciente, porque pucha, yo no me puedo salir del juego de rol, ¿no? Pero es diferente el juego de rol del sueño, pensando el sueño como ese espacio puramente inconsciente, para clarificar la metáfora. Cuando uno sueña, ese yo onírico que está ahí no tiene el control que tenemos realmente en la conciencia. En cambio, que cuando uno claro. imagina, cuando uno fantasea, ¿cachai? Como desde la Cuando uno conciencia ensueña. claro, en el ensueño estás tú y estás bajando a lo inconsciente, y cuando juegas rol, porque las imaginerías también son más similares al sueño, pero en el juego de rol el hecho de que tú elijas y de que haya un otro que te ayude personificando estas figuras inconscientes, pucha, te ayuda a dialogar y a vivir en otro universo, digamos, con lo más inconsciente. Entonces, primero, como no me gustaría quitarle la parte del creador. Como cuando yo estoy inventando una historia, me estoy imaginando empáticamente la última vez que vi a los jugadores, la última vez que me imaginé a sus personajes, y eso como así como un ingrediente en un alambique empieza a formar en mí imágenes que digo, si viviera este tipo de experiencias, tal vez podría pensar este tipo de cosas, y empiezan a ocurrir una serie de efectos químicos imaginales que después lo transformo en una historia, y eso es finalmente diseñar una sesión. Y eso es muy lúdico y creo que da para otro capítulo, pero el juego es parte, esa capacidad de crear otra realidad como de bolsillo, y después jugar esa realidad y participar del inconsciente en ese paquete, en ese bolsillo que inventó ese creador. Yo quiero terminar. Dale, termina. No, ya me interrumpiste. Nada. Ya, se murió todo, el último apaga la luz. Sí. Es una velita. Estaba en trance, pero ya no. Maestro. No, ya no lo escucho. Dale, no va, Guillermo. Lo que quería decir que efectivamente, así como Gonzalo realmente cuando ve su librería, su biblioteca, dice, quiero jugar esto, te extraño, etcétera. Yo creo que a Nico también le pasa. Yo también estoy coleccionando ahora juegos activos, y a mí me cargan los juegos nuevos, por si acaso. Claro, hago lo mismo, yo veo este cartucho y me acuerdo, o a veces lo meto en la consola y lo juego. Pero tengo varias como para ir, y quiero cerrar con algo filosófico, pero la realidad no es filosófico, es que me he enfrentado. No sé si decirlo. Pero yo creo sinceramente, y esto me pasa en mi vida, no solamente en los juegos, pero principalmente en los juegos, porque es la manera quizá más fácil de dibujarlo, que somos espirales que conversamos con espirales. Y buscamos bucles continuamente. Y eso lo podemos dejar para conversación del siguiente programa. Pero para la siguiente dosis, dices tú. La siguiente dosis, exacto. Para la siguiente interrupción. Pero creo que va para allá y hay harto que hablar, creo yo, ¿no? Siento que ya hemos conversado bastante y puede seguir hablándose. Y en definitiva, ahí va a ser mi última intervención. Yo creo que en definitiva uno lo que hace con un juego es regalarle algo a alguien. Y eso que uno dice como creador, porque partimos hablando como creadores. Después terminamos respondiendo como usuarios, como jugadores en este caso. Y en definitiva uno quiere que eso que el creador tiene tanto en su cabeza lo viva el usuario. Y nosotros, bueno, somos hijos de aquello, y nosotros queremos que justamente los demás también compartan ese regalo, esa búsqueda del tesoro, eso que está oculto en cada diseño que cada uno de nosotros tenemos cuando hablamos con los clientes.
Sí, eso es algo que yo le digo mucho a los profes cuando hago asesorías en colegios sobre el uso del juego, la gamificación, etcétera, que lamentablemente los colegios no están muy abiertos al tema. Eso ya también va a ser para otra serie de capítulos, ver el juego y la educación y cómo se repugnan mutuamente cuando debieran ser eh, hojas del mismo libro, digamos. Pero, BFF, claro. Best Friend Forever. Ah, PF, ay, calla. Ya. Mi BFF. bestia, mi bestia, ya. Pero la cochinada que iba a decir y que era qué, claro, que los profesores, o sea, que la educación en general, el juego se percibe como una experiencia infértil, como una experiencia pobre, como un distractor. No en el buen sentido como hablaba Seba hace un rato, ¿no? Eso de sentirse atraído por otras cosas de lo habitual, sino como un distractor. Creo que el juego tiene la capacidad de proveernos de bocanadas de aire fresco, ¿no? Que nos permitan tomar distancia de la realidad que habitualmente enfrentamos y no solamente disfrutar de esa distancia, de esa pequeña vacación, de ese tiempo en el círculo mágico y sentirse transportado a otra realidad, sacudirse la cotidianidad, sino que también uno se sacude de uno mismo, permite que vengan cosas que no están y que salgan cosas que habitualmente no salen, ¿no? Hablando un poco de lo que decía Nico también, ¿no? Y todo eso ocurre en un entorno seguro, pues, güey. Si eso es lo maravilloso del juego. Da, lo hiciste pésimo, loco. Jugamos un Sagrada y no le diste a te fue pésimo con los dados, no juntaste ninguna misión, filo, perdiste. Y ahí, ni un problema, po. Ni un problema. Uno queda frustrado y tiene como la lucubración interna, pero no ha pasado nada, hermano. Y esa es la gracia y el peligro del juego. Está bien por un rato, pero cuando te entregas al juego, llega un minuto, como Yukai Show, como a muchos de nos ha pasado, que te das cuenta que has pasado tanto tiempo allí y que en realidad, pues como que tampoco ha pasado mucho. Entonces, Bueno, maestros, demos por cerrado este podcast de hoy. Se hablaron muchas cosas muy interesantes y creo que dejaron abiertos muchos mundos que nos vamos a poder ir conectando uno a uno, porque honestamente fue una conversación muy nutritiva, se las agradezco y nos vemos en el próximo capítulo. sí. Hasta la próxima. Sí, que los dados les sean venturosos. Que los naipes confabulen a su favor. Agradecido, que esté muy bien. Hasta la próxima. Dejen su suerte al cielo, dejen su suerte al cielo. Ay, chico Nintendo, ya. Un abrazo, gente, que estén muy bien. Oye, Goodbye. y junten aprendizajes para Ocha. Nos vemos. Listo. Cerrado 1 hora 23. Obviamente que quitándole los 10 minutos anteriores, hablamos 1 hora 5 minutos. O sea, hablaron ustedes en realidad. Fue buen tiempo, ¿eh? 1 hora por lo menos. 1 hora estuvo bien. Hoy, chiquillos, de verdad la cagó la conversación. Yo quería, o sea, no los molesté porque sé que todo lo que hablaron tenía que ver con las preguntas y fue muy, muy valioso. Y por eso le agradezco. Igual, a la próxima yo los voy a frenar un poquito con las intervenciones tan filosóficas porque se van al chancho de repente. Está en la raja. Una persona entre nosotros lo vamos a valorar, pero el target algunas veces no sé qué tanto lo va a valorar. Ustedes lo van a compartir con personas que lo van a valorar harto, pero también hay que valorar el otro lado que queremos encantar. Solo por eso les digo, o sea, también hay que bajar un poquito a esto que les decía y por eso les mencioné el Guacala, para que también las personas se acerquen a juegos que pueden reconocer. Yo creo que está bien eso. Igual a veces me gusta que haya cierto conflicto en la conversación. Está bien eso. Sí, no, es que no hay conflicto. Sí, el problema es que para mí no hay conflicto en lo que están hablando, sino lo que pasa es que Fricción. Solamente con fricción se genera fuego. lo que no van a entender todas las personas son, o sea, los tipos de juego, ¿cachai? Hay que bajarlo un poquito para que se entienda al nivel como lo hablaron al final. Po.
Mario Kart, cosas que personas los puedan como entender. La conversación filosófica estuvo increíble, de verdad increíble. O sea, yo no creo que a nadie que le manden esto no le va a gustar. Está cautivadora, yo no podía como... Yo decía, ¿en qué minuto hablo si esta weá está demasiado buena? Así de verdad se lo estoy diciendo. Estuvo increíble. Si lo único que les pido es que tratemos de también abordar temas un poquito más mundanos para que las personas que no entiendan tanto también puedan como, reconozco esto. Eso es todo. Sí, está bien. Pero Déjalo nomás. Está Le- un Estoy de poco acuerdo. Estoy de acuerdo. y lo único que les voy a pedir, porque Guillermo dijo que se tenía que ir, le voy a pedir si me pueden enviar una foto buena ustedes para poder ponerla en la portada. Creo que es importante con la conversación de ayer que también haya un reconocimiento de rostro, porque si ustedes van a estar conversando, no sea una sola voz lo que haya. Así que porfa, envíenme una fotito. Voy a jugar con ella en alguna inteligencia artificial que le pondré algo así como un concilio de maestros, alguna tontera donde estén los rostros y las Eso cosas. te quería plantear, porque las fotos siempre como de universidad, así prácticamente, o muy fotográfica, claro, poder jugar con eso, a ponerlo, lo que hablamos la otra vez, po, como roles, ¿no? El mago, no sé. Claro, quiero ponerlo así como que si estuviésemos en un... O sea, le voy a pedir a la inteligencia artificial, y por eso les pido la foto ojalá de rostro nomás, sea lo mismo, que podamos ponerla y no poner la foto, la clásica tontera, sino que poner algo más atractivo. Vamos a mantener el maestro de la ludotecnia por mientras. Y igual yo voy a poner el Ludocracia para que también estén asociados estos dos nombres, para que cuando lo que queramos soltar el día de mañana, funcione. Y, y eso, eh, felicitarlos nomás, porque de verdad me encanta, aparte que a mí me encanta escuchar este tipo de conversaciones. Así que para mí fue un grato aprendizaje. Algo más que quieran añadir. Bueno, ¿Vamos a tener algún tipo de cortina musical al iniciar o algo así? Sí, chiquillo, Gonzalo, voy a escucharte. De hecho, a ver si puedo hacerlo. ¿Ya? Eh, yo ya tenía ese sonido que ¿Ya? acabo de poner, que es como de taberna. Ya, Hay fantástico. puedo partir así también, si quieren. Oh, no se escucha. No, no pero escucháis. No. deja habilitarte para que compartas sonido. O sea, igual creo que sigue grabando esta weá, ¿no? No. Sigue grabando. Sí, por eso puse Ah, sí. eso 1.22 y 1.23 y 16 son las marcas mías para poder editar rápido esta sesión. Ya, ahí te dejé Eh, compartir audio por si acaso. Y también se puede dejar de grabar. ¿Cómo puedo compartir? Es que no se escucha nada. Ahí. No, mira, aprieta compartir No, es que entra por tu micrófono y el micrófono lo confunde con sonido con la ambiental voz. y lo borra. Ya. Ahí. No. No, lo mismo. Tenés que poner compartir, opciones avanzadas, te va a decir compartir sonido audio del computador. Tienes que dejar de compartir y volver a hacerlo. Ya, sí. Mira, les voy a enviar los audios y todas las cuestiones. Ya. Voy a poner la introducción, voy a pedirle a inteligencia artificial que resuma esto para poder hacer una buena bajada, porque de verdad hablaron muchos temas muy como interesantes. Gracias a Dios no se fueron tanto del juego, entonces no está como para arreglarlo nada. Y voy a poner música inicial, música de fondo, muy suave, y alguna entrada. Ahora, ¿esta entrada a ustedes les parece como una entrada tipo medieval o algo más moderno? ¿Qué tipo de música les gustaría? La música de la intro, de la Sí. introducción. Ajá.
Puta, yo siempre, desde la weá de la logotecnia, tengo la intro de Robotech, pero no sé si será mucho. Pero, pero siempre esta es la que tengo. Yo lo usaría, de todas maneras, pero también, y recordemos que gran parte de las personas que nos escuchan van a entender todos los guiños que hagamos, de todo tipo. Y gran parte de las personas que nos podrían escuchar desde afuera también vieron Robotech y entienden todo ese mundo. Así que tampoco vamos a ser mañoños nomás. Nos vamos a... Y la música es muy potente. por eso. Intro de los 80 de una tremenda serie. Ya, yo voy... Miren, les voy a... ¿Esto cuándo lo podríamos subir? Denme... Pucha, máximo de aquí al próximo miércoles para subir este primero. Voy a hacerlo antes, pero denme un poquito de tiempo porque quiero trabajar hartas cosas para que se pueda como alivianar la pega después. Voy a dejar en el programa las pistas de audio y todo armado, cosa yo después reemplazar nomás y tener más o menos listos ciertos modelos. Y la introducción, como les digo, una introducción de 1 minuto máximo de lo que estamos hablando y quizás un cierre, así como también pues, para que haya un relator inicial y un relator final, invitando al próximo podcast. Sí. Filete, De hecho, no sé si les parece bien, pero un poco, no sé, de repente es un poco abusar de la metáfora, pero como esta idea de sugerir que estamos en una taberna o en un algo, a lo mejor en vez de terminar y decir, bueno, se acabó el capítulo, decir, oye, pidamos la cuenta, ¿sí? Como vamos a cerrar la conversa, sí, yo me tengo que ir igual, ya nos vemos, y nos despedimos como si estuviéramos en un bar o en un café. Tabernero. Tabernero, claro. Sí, quizás para la próxima hagámoslo así, directo. Sí. Y este quizás podría ser estar en un ambiente un poquito más como de maestro, un poco más de templo, por así decirlo. Más monástico. Sí, de hecho, estaba pensando incluso que cuando iniciamos la conversación al inicio, valga la redundancia, igual podemos comenzar hablando 2 o 3 y que de repente llegue alguien como después, ¿no? Como que rompe un poco la idea de que estamos todos sentados esperando empezar a hablar. Bueno, partimos más o menos así, estaban todos hablando al mismo tiempo y por eso les escribí ahí como partimos nomás. Porque tú justo dijiste así como una buena cuña de inicio y listo, fue como ya, ese es el minuto, ¿cachai? Y también gracias por haber seguido esa instrucción y esa conversación fluida sin que se haya pasado. No, claro, pues, es la idea. Así que en ese sentido hay poca pega que hacer. Si lo que hay que empezar a trabajar es este juego que podamos hacer como de referencia, digamos, la próxima vez tenemos que ver cómo trabajamos esta conversa, que yo sugeriría que sea gamificación. Ya que hablamos del juego, ahora hablemos de gamificación. Y porque también hay temas conflictivos, de conceptos, de palabras, y ahí incluso se puede hablar de una discusión. Y no entre nosotros, porque tenemos más o menos claro el concepto de gamificación nosotros, pero sí podemos reírnos de gamificar y de todo lo que es poner al payasito. Y ponerse una edición de payaso y vestirse como Mario Bros. Claro. Ya, cuando hago cursos de emprendimiento salen todos con los basureros con ojitos, güey. Son como el payaso del juego. Ya, chiquillos. Ya. Mi hermoso trasero hace otro lugar, así que me retiro. Imágenes necesarias. Imagínense lo hermoso que es nomás. Un basurero con el trasero de Guillermo, entonces. Claro. Recuerden enviarme. Ya, vale. Nos vemos. Chao, gente. Cuídense. Gracias por todo. Chao. Chao, Nico, que estés bien. Chao, Seba, gracias. Abrazo.